Buenas tardes. Bienvenidos a L'Hora Catalana. Es uno de los programas de la plataforma audiovisual de Casal de Cataluña de Buenos Aires, Casal Media. Este programa se transmite también por RAB, Radio América de Barcelona. En repetidas ocasiones hemos dicho que, creo que en este mismo programa, que hay dos Cataluñas. Una, la Cataluña interior, donde viven la mayoría de los catalanes, aproximadamente 7,5 millones, y la otra Cataluña es la Cataluña exterior, donde vivimos casi 400,000 catalanes repartidos, distribuidos en los más lejanos rincones del mundo. Algunos hombres y algunas instituciones se han preocupado y se han ocupado de ver la forma de mejorar la comunicación entre los catalanes que estamos repartidos en todo el mundo. Y si es posible también, y creo que lo han logrado, que mejoren nuestras interrelaciones. Pero el tema no solamente es mejorar la comunicación. Este concepto es mucho más amplio, mucho más profundo. Justamente para que nos hable, para analizar el tema en profundidad, está con nosotros uno de los hombres que se ha ocupado y se sigue ocupando y con mucha intensidad de lograr estos objetivos. Se trata del fundador y líder de Casals al Món, Sergi Marsabal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ramón. Gracias por invitarme a tu programa. La web es Catalans al Món, no Casals al Món. Perdón. No, más que nada porque es un detalle que luego hablaremos, que es precisamente, supongo, lo que os interesa discutir. Gracias por invitarme. Sergi, vamos a comenzar de la siguiente manera. ¿Desde dónde nos hablas? Mira, yo ahora mismo estoy en Holanda, en Países Bajos, que es el nombre oficial. Llevo aquí ya, pues mira, anteayer hizo 6 meses que estamos aquí. Pero antes de estar aquí en Holanda, estuve viviendo en Sao Paulo 2 años. Antes de Sao Paulo estuve viviendo en Dallas, en Estados Unidos. Y antes en México, también 3 años. Y antes en Irlanda. O sea que hemos vivido en muchos sitios y hemos viajado mucho. Y hemos estado también en Buenos Aires, claro, donde tenemos muchos amigos y conocemos mucha gente. Sergi, ¿cuáles fueron los orígenes de Catalans al Món? Ahora lo he dicho en forma correcta. Sí. Disculpame por mi anterior error. Al contrario, estábamos hablando de Casals, no te preocupes. La Catalans al Món nació en Dublín en el año 2004, cuando, aunque os parezca increíble, no existía Facebook. Y los teléfonos celulares todavía nadie los tenía o no tenían cámara ni conexión a internet. Entonces, yo soy informático, estábamos viviendo en Dublín y conocíamos a 3 o 4 personas solo y realmente, bueno, la experiencia de vivir fuera, en el extranjero, es una experiencia muy intensa y los catalanes tenemos mucha tendencia, y eso sí que lo he podido repetir en cualquier lugar del mundo, a hacer piña, que llamamos nosotros, a juntarnos, a agruparnos, a hablar de nosotros, a ayudarnos unos a los otros, a salir a hablar en catalán, que es una cosa que parece muy banal, pero es toda una liberación mental cuando estás en un país que no habla tu idioma, ¿no? Entonces, los catalanes tienen esa doble, siempre, es una cosa que siempre he visto, que tienen esa doble tendencia. La primera, siempre integrarse en el país donde están, siempre, intentar siempre hablar el idioma que sea inglés, ya sea francés, siempre, y después, por otra parte, mantener siempre un núcleo, ¿no? Un palleo y hacer un pal de paller, ¿no? Entonces, ahí en Irlanda, mi mujer me dijo, tenemos que conocer gente. Yo soy informático, hice una página web, que es, bueno, tenía que ser como un Facebook, pero antes del Facebook, y entonces ahí empezaron a conectarse gente
pues para quedar, para tomar cervezas, para discutir temas, Y entonces eso fue creciendo. Al cabo de un año éramos 1000 personas registradas en Dublín, porque hay muchas, al ser cerca de Cataluña, hay muchos catalanes en Irlanda, y además para practicar el idioma es un sitio bastante común para inmigrantes. Y entonces, al cabo de un año, una amiga de Manchester llevaba 20 años viviendo ahí y había visto mi web y me dijo, oye, ¿por qué no montamos una web igual en Manchester? Y un amigo en Berlín me dijo, oye, ¿por qué no montas una web igual en Berlín? Entonces reestructuré todo el sistema e hice una web parametrizable para poder abrir tantas webs como sean posibles fácilmente. Antes hemos dicho que Catalans al Món es un concepto amplio, un concepto profundo. Está compuesto por un montón, dispone de un montón de características. Sergi, ¿nos podrías enumerar cada una de ellas? Es complicado. A ver, básicamente lo que queremos hacer es, por una parte, es una dualidad casi difícil de explicar, ¿no? Por una parte, queremos siempre integrarnos en el país y siempre también queremos contactarnos con nosotros mismos, ¿no? O sea, en todas partes del mundo los catalanes que están viviendo fuera se mueren por sentarse en una mesa y compartir comida, por decir algo, ¿no? Ya sigui calçots, ya sigui bolets, ya sea... ¿vale? Los asados argentinos, lógicamente, son lo mejor del mundo, sin duda, ¿vale? Y quien lo haya probado no puede decir lo contrario, ¿vale? Pero los catalanes se vuelven locos con los calçots, ¿vale? Y entonces y sobre todo cuando viven afuera, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que me decía, yo nunca he sido del Barça, ¿vale? No me interesa el fútbol, pero viviendo fuera es una cosa que soy más del Barça que nunca, ¿vale? Porque al final son unas tradiciones... Hay esa es difícil de explicar, ¿eh? Pero esa tradición a las raíces, bueno, que os voy a explicar, ¿no? Es que lleváis muchos años en Argentina, que todavía estáis ahí viendo el país, ¿no? Otra discusión que también sería muy interesante, pero se merecería todo el otro programa, es una cosa que me comentó alguien diciendo que realmente tenemos que seguir ligados al país Cataluña cuando mis hijos ya no hablan catalán, mis nietos no hablan catalán, no tienen interés, porque claro, ya no es su país, ¿vale? Entonces, ¿debo yo seguir sufriendo y añorando mi país o tengo que integrarme, ¿no? Cuando al final te piden siempre que te integres en un país, ¿no? Por ejemplo, cuando los árabes cruzan el Mediterráneo en sus pateras y la mitad se mueren, pobre gente, lo que hacen es, les pides que se integren, ¿no? Que se integren en tu país, que dejen sus tradiciones, que dejen... Y al final lo que le estás pidiendo es que se desintegren, ¿vale? O sea, una de las cosas que uno aprende haciendo con inmigración es que las cosas son muy relativas las realidades no son absolutas, ¿vale? Tú entiendes mucho mejor muchas cosas cuando eres inmigrante que cuando no lo eres. ¿Me explico? La cosa es tan bien o tan mal respecto a qué, uno se pregunta siempre, ¿no? Sí, claro. A ver, estamos mejor, volveríamos a nuestro país, bueno, a Cataluña, esa es otra cuestión, ¿no? Yo por ahora no, a mí me gusta mucho vivir fuera y cambiar de país y aprender lenguas y culturas y es un mal de cap, es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Dolor de cabeza, porque claro, acabamos de llegar a Holanda, no hablamos holandés, claro. Pero otra cosa muy destacable es que ahora tenemos internet. Yo no hablo ni papa de holandés, ¿vale? Y cuando voy a un supermercado y compro algo, ¿vale? Claro, hay unas indicaciones en holandés, lógicamente, que yo no tengo ni idea de lo que es. Claro, yo ahora agarro mi celular, le hago una foto, utilizo el Google Translator y me dice lo que es, ¿vale? Claro. Incluso puedo hablar y el aparato me lo traduce a holandés. Y lo que me dicen me lo puedo traducir. Esto, hace 10 años, cuando empezó Catalans al Món, era impensable. Y claro, hace 20 o 30 años era imposible, ¿vale? Entonces la inmigración ha cambiado muchísimo, ¿no? Y esa creo que es la primera cosa que se detalla, ¿no? O sea, ha hecho un cambio logarítmico. La inmigración hace 100 años era muy distinta de lo que es ahora, ¿vale? Pero la inmigración de 10 años es todavía más distinta de lo que es ahora. Sí. Es completamente, es otra cosa completa. Yo no hace falta que vaya con mapas. Antes iba con mapas cuando vivía en Dublín. Ahora tengo Google Maps.
Si tengo un problema, pues llamo a un Uber y el Uber me Claro. lleva a casa. Ahora no hace falta que vaya pendiente de salgo y cuando vuelva, si me pierdo, pues agarro el celular, lo Claro. miro, por aquí, lo derecha. Es absolutamente distinto. Antes era una experiencia peligrosa, ¿vale? Sí, Ahora sí, es sí. vivir Normal. eso es una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, para mí, siempre los auténticos héroes son los que se fueron a vivir a otro país hace años, hace 30, hace Sí, sí. 40 años. Es Es completamente verdad. distinto. La realidad era completamente distinta. Y eso es muy, muy destacable. Sergi, para el ciudadano de a pie, para un catalán que está en algún lugar del mundo, como yo, por ejemplo, ¿cómo debo hacer para ponerme en contacto con Catalans al Món? Es fácil. Busca bueno, un mail a info@catalansalmon.com y yo recibo todos esos mails, todos esos inputs. Tenemos 450 webs, 14.000 usuarios registrados, creo que vamos ya casi los 200 grupos de WhatsApp. Son muchos inputs, pero bueno, los vamos gestionando más o menos. Básicamente, si tú vives en cualquier ciudad del mundo o cualquier sitio del mundo y escribes catalans a sitio, ¿vale? Pues seguramente los encontrarás y si no, entras en Catalans al Món. Por ejemplo, hoy nos ha contactado hoy mismo una persona que vive un catalán que vive en Fez, en Marruecos, Fez, creo que se llama. Oye, Es, que quiero contactar catalanes que viven aquí. He conocido vuestro programa a través de, creo que un artículo de Carol Rovira que publicó hace una semana. Me ha llegado un mail y yo tengo una base de datos de 100.000 catalanes y catalanófilos en todo el mundo. Lo he mirado, tengo 6 catalanes en Fez, en Marruecos, entonces vamos a abrir una web, la web será fezcatalansalmon.com, enviaré un mail a estas 6 personas para que se apunten y se apunten a la web. Y desde allí interactúen entre ellos. A mí el trabajo ya es ¿sabes? Agrupar gente, poner en contacto a la gente. Hace 15 años que hacemos eso y bueno, tenemos buenos resultados. Sergi, ¿es sin cargo todo esto? Sí. Y segunda pregunta, ¿quién financia este proyecto? Yo. Básicamente yo. A ver, es como, Catalans al Món es una ONG, ¿vale? Es una organización registrada, también registrada en el registro de protección de datos, siguiendo toda la normativa europea de protección de datos. No compartimos los datos, no damos los mails a nadie, somos muy cuidadosos con la gente que nos pide información, nunca damos mails a alguien que nos los pide. Por ejemplo, otro ejemplo, ayer me han pedido desde TV3 mails de catalanes en Madagascar, porque hay un conflicto, ¿vale? Bueno, hay un problema ecológico y ha salido publicado en los periódicos. TV3 me ha contactado a mí, me ha pedido si tenía contactos de catalanes en Madagascar, tenemos web y contactos en catalanes en Madagascar. Les he hecho un mail, me han contestado 3, ¿vale? Les he dicho, TV3 busca estos datos. Yo nunca les doy a TV3 la información de nuestros usuarios, los mails, porque la protección de datos no lo impide y además no queremos, ¿vale? La prioridad es proteger la privacidad de nuestros usuarios. Lo que hago es, he contactado a los catalanes de Madagascar, les he dicho que era lo que estaban buscando y ellos me han dicho ok. Entonces, cuando me dan el ok, yo les paso el contacto de TV3, ¿vale? A uno al otro, ¿vale? Para que se pongan en contacto, pero jamás estamos en contacto así directo. Está Ese es perfecto. otro ejemplo. Perfecto. Te iba a preguntar lo siguiente, es una pregunta un poco complicada quizá. En este momento las comunidades catalanas en el mundo se agrupan mediante los casales, con sede propia quizá, o con sede alquilada, o en fin, o sede prestada quizá por un lado. Por otro lado, y la tuya es una de ellas, se tiende a formar comunidades virtuales en el mundo, comunidades catalanas virtuales. Seguramente cada una de ellas, cada una de las mencionadas, ya tanto las físicas como las virtuales, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuánto tiempo tienes, Ramón? Para que te lo explique. Como No, tú no, no, dices, no. Por favor, te pido que seas muy sintético. a ver, muy sintético.
Es complicado. Nosotros obviamente somos una comunidad virtual, ¿vale? Y como tal abogamos por las comunidades virtuales, eso es evidente, ¿vale? Pero también he estado en contacto directo con casals, como por ejemplo el Casal de México, el Orfeo de México, o el Casal Català de Brasil, que también lo lleva un amigo mío, el Marius, o también he estado aquí en Argentina y también nos reunimos, que contigo nos conocimos en la trobada de casals de Montevideo, donde se ve realmente el poder, ¿no? Esas reuniones son interesantes porque se ve el poder de convocatoria y el poder que tienen los casals. Es evidente que el modelo de la diáspora catalana ha evolucionado. Obviamente no tiene nada que ver lo que es ahora que lo que era hace 50 años, ¿vale? Y lo que era 100 años, ya menos. Es un tema muy interesante porque es que estuvimos discutiendo mucho. Por un lado, los casals son organizaciones que tienen unas ramificaciones en el territorio innegables, indiscutibles e insustituibles. Nadie tiene la estructura que tienen los casals fuera, ¿vale? Pero también adolecen de falta de reflejos a la hora de captar el interés de los jóvenes, ¿vale? Los casals tienen ese problema, no consiguen atraer a la gente joven. Y la gente joven que se organiza a través de Internet acostumbra a organizarse a través de asociaciones virtuales, ¿no? Pues un ejemplo clarísimo es el casal de San Francisco, en Silicon Valley, que se organizan a través de mail, de WhatsApp, de Google, y tienen mucha gente y lo hacen todo, lo hacen muy, muy bien, ¿vale? Pero claro, por otro lado, no tienen casal físico, entonces no tienen esos tipos de gastos. Los que tienen un casal físico necesitan un cierto mantenimiento y ese mantenimiento necesita dinero y ese dinero necesita subvenciones, es difícil de mantener. Y ahí en las subvenciones es donde empieza a haber un problema, porque cuando tú me preguntabas ¿quién financia Catalans al Món? Y yo te he dicho alegremente que yo, eso es dadivoso para mi bolsillo, pero me da una agilidad que no tienen los que necesitan una subvención. ¿Me explico? Vosotros sabéis que formáis parte del Casal de Buenos Aires, que organizar cualquier cosa es muy complicado, porque tienes que pagar anticipadamente por unas organizaciones de cosas que luego tendrás que ver si las recuperas ese dinero. Entonces, las hace poco ágiles, pero sin embargo, si no lo haces así, tampoco no puedes llegar a ciertos sitios, ¿no? No puedes llegar a ciertos tipos de organización. Las clases de catalán, por ejemplo, las clases de catalán las hacen los casals y no los pueden hacer las comunidades virtuales porque tampoco es su trabajo, ¿no? O potenciar la cultura catalana. Eso las asociaciones virtuales no lo hacen porque no es su interés, ¿vale? Entonces parece ser que hay un conflicto entre estas dos maneras de entender la diáspora, claro, que a veces, ¿sabes? Parece que no funciona y yo creo que se complementan perfectamente, ¿no? Se complementan ahí. Y hablando de todo eso, no sé si estabas tú allí en Buenos Aires, en Montevideo, cuando estábamos hablando de los casals, el problema de una amiga de Argentina, Elisenda, hizo una síntesis, que no sé si la conoces, hizo una síntesis de toda la problemática de los casals en una sola frase, ¿no? Y era, si el Ciudadanos, que es un partido político catalán, que está a punto de quedarse fuera, pero que es un partido absolutamente anticatalanista, ¿vale? Si Ciudadanos gana las elecciones, el 90% de los casals desaparecen, porque dejan de financiarlos. Y si dejan de financiarlos, desaparecen. Es una realidad resumida en una frase que creo que es devastadoramente cierta, ¿vale? Porque dependen, por su manera de ser y de organizarse, dependen de las subvenciones y del dinero público, ¿vale? Y ese dinero público lo gestionan los políticos, y los políticos son anticatalanistas, los casals se van. Y entonces ella lo que está diciendo es, no puede ser que todo este patrimonio cultural que tienen los casals dependa de la voluntad de un partido político, porque entonces nos hundimos, ¿vale? Es que entonces no tiene sentido. Dime. Como puedes ver, es un tema que se puede hablar mucho, ¿eh? Seguramente estarías los próximos 2 días hablando del tema. Seguro que sí. Seguro que sí. Pero el tiempo es esclavo y se nos acabó el tiempo. No, tío, claro, acabamos de empezar. Yo te agradezco mucho, el programa te agradece mucho tu presencia en él y bueno, seguramente no va a faltar la oportunidad para que nos pongamos en contacto en un futuro. Muchas gracias por todo, Sergi. Encantado, Ramón, es un placer siempre hablar con los amigos de aquí de Argentina. Gracias, Fabián, por tu soporte técnico.
Bueno, muchas gracias y a ustedes, queridos seguidores, les deseamos que tengan una buena semana. Nos veremos sin duda la próxima semana. Muchas gracias.